El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi querido Eduardo San Lobatón. Y cuando digo mi querido es como un hijo. Bueno, no solamente trabajas con eficiencia en la administración pública, que lo reconoce mucha gente, todo el sector importador, comercial, empresarial, con una dirección general de aduanas dando resultados a través del despacho 24 horas, pero además un líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno y que ayuda y trabaja con los PRMistas, porque tú sabes el valor que tienen contribuyendo con el triunfo para el que trabajaron y también para 4 años más. Pero además eres miembro del gabinete del presidente Luis Abinader. Bueno, mi querido Yayo, tú y yo queremos que el presidente Luis Abinader le diga al pueblo dominicano lo que el pueblo dominicano está pidiendo. 23 encuestas nos dicen que apoyan 4 años más del presidente Luis Abinader. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, primero, qué contento de estar con usted de nuevo por la gran amistad que nos une. La verdad, don Guillermo, es que los plazos legales se acercan. La decisión que tiene que tomar el presidente de la República ya tiene que hacerse en las próximas semanas. ¿Y qué piensa toda la gente con la que yo hablo, don Guillermo? Toda la gente con la que yo interactúo. La verdad es que el ciclo histórico de Luis Abinader apenas comienza. Independientemente de que estos trabajos no son fáciles, de que como él mismo dijo en la semana que termina, que era un gran sacrificio familiar, personal e inclusive hasta económico, la República Dominicana está en un punto de ebullición. Lo que hemos hecho en estos casi 3 años, recuperarnos de una pandemia, vencer una inflación luego de la Primera Guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superar muchísimas otras dificultades con los precios de los commodities, superar el hecho de que nuestra economía sufrió un shock profundo porque la pandemia afectaba los renglones más importantes de nuestra economía. El país y el mundo también. Pero lo hizo en el mundo entero, pero en el caso de la economía dominicana, que vivimos de la zona franca, que vivimos del turismo, que vivimos de la inversión extranjera, pues aún más. Y sin embargo, hemos sido felicitados por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Internacional del Trabajo, por la Organización Mundial de las Aduanas, por la Organización Internacional del Turismo. Todas estas organizaciones han felicitado el desempeño del presidente Abinader. Pero del mismo modo, hemos recuperado por encima del estatus prepandemia más de 200,000 empleos solo en zona franca. Hemos crecido, el país que más ha crecido económicamente de toda América Latina. Al mismo tiempo, estamos acometiendo una calamitosa y difícil reforma de los estamentos de seguridad encabezando por la Policía Nacional. Hemos priorizado por primera vez en décadas el reforzamiento de nuestra frontera con el muro, con la compra de modernos helicópteros, con la dotación que nunca se había hecho en la democracia dominicana. Los sueldos a los militares y a los militares, pero también los equipos, para poder resguardar. Hemos hecho una campaña internacional para traer el mundo a ocuparse de la difícil situación de los hermanos haitianos. Todo esto confluye en un presidente que ha puesto en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional, pero que también ha recuperado muchísimas cosas que antes se tenían perdidas, como por ejemplo, el presidente Abinader ha podido llevar el subsidio que le llevábamos al pueblo dominicano duplicándoselo. Ha podido entregar a esos dominicanos que menos pueden. No lo hemos dejado en medio de esta crisis. Entonces el pueblo dominicano entero quiere, en su gran mayoría, que el presidente Abinader decida repostularse en mayo del 2024. Y yo estoy convencido, porque veo su pasión al servir, porque veo la pregunta que me hace a las 2 de la mañana, porque veo cómo está encima de cada detalle, cómo me dice Yayo, cómo van los asuntos del día de hoy, el proyecto de 24 horas en aduana, cómo va, cómo estamos trabajando para que las aduanas de los Estados Unidos homologue la carga de la República Dominicana, cómo se ocupa de cada detalle, cómo me pregunta a veces cuando vamos a los pueblos, ¿en qué está el dirigente tal? ¿En qué está el compañero tal?
¿En qué está el hospital tal? Que yo le oigo que le pregunta a los otros ministerios. Una persona que acumule esa pasión, que tiene esa pasión por servir, no es cierto, don Guillermo, que ahora se va para su casa. El presidente se va a repostular. Sí. Y no solo se va a repostular, don Guillermo, él va a ganar las elecciones con un partido revolucionario moderno, con unos aliados, con una sociedad civil, con unos independientes. Inclusive yo estoy convencido que aunque no lo puedan decir en público, habrá muchos miembros de los partidos de oposición que cuando vean las ofertas electorales van a decir, yo sigo con Luis, porque es que se está viendo en todas partes cómo el presidente le da el frente, le da el pecho a los problemas nacionales. Estoy totalmente de acuerdo con esa sinopsis que tú has hecho de ese recorrido de realizaciones de un reformador de la República. Pero debo decirte que yo soy de los dominicanos que entiende que en los próximos días el pueblo recibirá la respuesta de ese presidente honrado que tenemos en el Palacio Nacional, diciéndole a nuestro partido y a su pueblo de que acepta la repostulación mediante una asamblea democrática en nuestro Partido Revolucionario Moderno. Eso pensamos nosotros. Pero mira, Yayo, las realizaciones no pueden ser simples palabras de lo que ha sido 3 años de administración. ¿Cómo visualizas tú, cómo dirías tú de esta gestión de 3 años que te incluye como director general de aduanas y puertos, con récord de recaudación, con récord de control del contrabando, del narcotráfico, del tráfico de armas en general? ¿Qué tú dirías? Mire, yo creo que para muestra un botón, esta semana que acaba de transcurrir, por primera vez la República Dominicana llenó el 100% de los requisitos del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio. Eso era un tema que nosotros firmamos en el 2013 y que solo ahora se pudo completar. 10 años después. ¿Por qué se puede completar? 2013 a 2023. ¿Por qué se puede completar? Porque la República Dominicana, a través del comité que preside la Dirección General de Aduanas, que aglomera un grupo de instituciones privadas y también un grupo de instituciones públicas, ha podido ir llenando cada uno del checklist que establece la Organización Mundial del Comercio para darnos esa certificación, que a su vez ¿qué permite? Permite que si usted tiene una fábrica en Sudamérica o si usted tiene una fábrica en cualquier otra parte del mundo que la quiere instalar en República Dominicana para servirle a los mercados en Europa, en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, estemos certificados y sea mucho más fácil. Eso es ejemplo de lo que Luis Abinader ha traído con el programa de burocracia cero, que él mismo decía esta semana que la Dirección General de Aduanas es una de las instituciones que más rápido se ha acogido a eso. Otra cosa que hemos hecho, con la instalación de modernos equipos de rayo X, ya el 92% de la carga que entra al país es vista de manera no intrusiva por esas modernas tecnologías. De esa manera hemos incrementado de 3-4 toneladas que antes veíamos en estupefacientes y en mercancías ilegales, ya estamos en 30 toneladas. O sea, un incremento de un 300%. 90 toneladas de estupefacientes al día de hoy han sido la recaudación, la incautación que ha tenido la dirección. El promedio anual de nada más una muestra. De 30 toneladas. El 27 de febrero pasado, el presidente de la República habló de esas 30 toneladas, que ha sido reconocido por las aduanas de Estados Unidos, ha sido reconocido por los principales actores internacionales contra la lucha del crimen organizado. Pero del mismo modo, el despacho 24 horas ya va rumbo a más de 40.000 contenedores despachados en 24 horas, lo cual reduce el costo del importador y del exportador en almacenaje, en seguridad, en transportación. Y ese costo, ¿dónde entra? Al bolsillo de los consumidores, al bolsillo de los contribuyentes. Eso ha ayudado. Nosotros hemos sido una de las instituciones que ha podido ayudar a paliar, a combatir, a medir lo más posible una inflación internacional que nada tenía que ver con la República Dominicana, que tenía que ver con el precio de la soya, que tenía que ver que son los derivados de los cuales se hacen el aceite, que tenía que ver con los precios de los hidrocarburos, que son los derivados en lo que se transporta todo lo que se consume. Entonces nosotros que no producimos soya, que no producimos hidrocarburos, pero que pudimos enfrentar la pandemia porque le pusimos a la economía dominicana la obsesión de la eficiencia. Hemos hecho de la eficiencia una obsesión nacional. Sin tener una fábrica de dólares, sin tener aquí una producción de petróleo. Es decir, con tanto sacrificio
basado en una transparencia de un gobierno presidido por un presidente Mire, don Guillermo, honrado. yo siempre digo, a mí me gusta decir esto, y al principio la gente me veía como con dramatismo, y ya hoy lo ven con más aceptación. En 40, 50, 60 años se hablará del gobierno de Luis Abinader como un punto de partida histórico para la economía dominicana. Yo lo creo también. Y las razones están ahí. Usted lo ve, por ejemplo, cómo este gobierno ha hecho cosas innovadoras. ¿Qué gobierno dominicano le había puesto la mirada al sur de nuestro país? Como lo ha hecho Luis Abinader con Pedernales, con Barahona, con la circunvalación de Asua, de Baní. O sea, la inversión en infraestructura que se había hecho en una región olvidada por los gobiernos. Y que no es por los votos, porque allí no es la población de voto mayor. Es que eso es. Lo que había pasado antes era que la gente concentraba la inversión pública donde se ve. Pero la visión de Luis Abinader ha sido la visión del estadista. Es donde se va a ver en 30, 40 años. Porque Pedernales puede ser el Punta Cana de 40, 50 años viéndolo desde atrás. Claro. Pero de la misma manera que cuando yo fui a Punta Cana a principios de los 80, que mis padres me llevaron, que yo iba chiquito a conocer esa región del país, y no había nada, don Guillermo. Sí, así es. Los mosquitos te comían, no había infraestructura para la playa, no había carretera, eran 7 horas para llegar a Punta Cana, o 5 horas que había que coger para llegar a Punta Cana. Y hoy en día, miren lo que es ese polo turístico. Y a Punta Rusia, puntos distintos. Exacto, era imposible. O Pedernales, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vayamos en 20, 30 años a Pedernales, haya 10 hoteles, haya comercio, haya restaurantes, y tú te cruces en las calles ahí del sur del país con franceses, con alemanes, con rusos, con canadienses, con americanos, que de algún modo estén haciendo su vida, como pasa hoy en La Terrena, como pasa hoy. Entonces ese va a ser el sello de Luis Abinader. Pero no es solo eso, es que hemos hecho en Manzanillo, en la parte norte de la isla, estamos generando un puerto y estamos generando una actividad logística que va a generar una potencia económica, como todo lo que pasa en Jaina o todo lo que pasa en Caucedo hoy. Se produce un desarrollo económico de zonas francas, de fábricas, de transportistas que trabajan en esa área. Eso va a pasar en Manzanillo. Entonces lo que hemos visto es un verdadero desarrollo horizontal de la República Dominicana. Es haciendo de nuestro país. Por ejemplo, hoy usted sabía, que mucha gente no lo sabe, la República Dominicana tiene una de las mayores capacidades de exportación de insumos médicos de toda la región. Usted va a un hospital en Nueva York, usted va a un hospital en París, usted va a un hospital en cualquier parte del mundo, y posiblemente el catete con el que le catetericen una vena o el estetoscopio con el que le revisen cualquier órgano se fabricó en República Dominicana, porque hemos desarrollado la capacidad de producir insumos médicos, porque la zona franca, que hace 10, 15 años todo el mundo la veía como que hacían textiles, hoy nuestras zonas francas son maquinarias avanzadas. Ya estamos trabajando en cosas tan novedosas. Yo oigo gente hablando de inteligencia artificial, pero el padre de la inteligencia artificial en la economía dominicana se llama Luis Abinader Corona, porque ha incentivado esa inversión, porque ha traído gente de toda parte del mundo para eso. Y eso es lo que yo creo, que este país va a reelegir en un año. Bueno, hay una cosa que tú no le has dicho al pueblo dominicano que debe decírsela, y es la satisfacción que tienen tantos dominicanos que le decimos ausentes con su director general de aduana, que los apoya, que antes nadie lo atendía. Bueno, yo recuerdo, antes se veían reclamos de ellos, y ahora... En una de mis visitas a la ciudad de Nueva York, yo me reuní con la Asociación de Mudanceros. Los mudanceros son las empresas que sirven de vehículo para que los dominicanos que viven allende nuestros mares puedan mandar sus mudanzas, sus pequeños paquetes, etc. Y cuando yo me reuní con ellos en esa asociación, hubo una señora que me preparó hasta un bizcocho y me lo llevó. Y yo, pero mire, yo no cumplo años y esto. Me dice, es que es increíble que en todos los años que yo tengo trabajando esto, es la primera vez que veo un director de aduana. No para gran cosa, para preguntarles qué se puede hacer. Mira, tenemos un problema en Jaina porque nos ponen la mercancía donde se moja cuando llueve, quisiéramos que la moviera. Mire qué detalle, qué absurdo, ¿no? Y eso nadie lo atendía. Entonces, todavía quedan muchos retos, porque definitivamente la labor de la Dirección General de Aduanas es facilitar el comercio, cobrar impuestos y también la seguridad nacional. Claro. Entonces, esa necesidad de revisión a veces choca con la necesidad de rapidez, y es el equilibrio que hay que buscar cada día. Sin embargo,
esas pequeñas satisfacciones de ver... Pero ellos hablan de la justeza en el cobro de los impuestos. Y no solo eso, la rapidez con que se hace. Porque a veces, si tú pagas 10 en 12 horas, te termina saliendo más barato que si pagas 5 en 2 semanas. Así es. Porque al final del día, la rapidez te ahorra. Y yo creo que todo esto es la modernización del Estado Dominicano que Luis Abinader ha producido. Por ejemplo, yo le voy a dar otro ejemplo. Los permisos antes, para una construcción o para lo que sea, te podían durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año. La verdad es que con el programa de burocracia cero, todo eso se ha hecho mucho más rápido, mucho más ágil. Y sobre todo, y que las personas lo pueden comprobar, todo el mundo lo puede sobre comprobar. todo eliminando los famosos pasillos de la corrupción, donde tú tenías que buscar un bocón, tenías que buscar una gente, tenías que buscar esto, que la gente lo recordaba de los gobiernos anteriores, porque eso se había ido reduciendo. Pero ahora ya no se produce ni siquiera en las grandes transacciones para la permisología. Y eso es otro legado del presidente Abinader. Pero al final yo diría que una de las cosas más fundamentales que hemos podido poner en camino es la empatía con la que el presidente ha estado gobernando y su gente ha estado gobernando. Cómo escucha, cómo se corrige, cómo abre las puertas, cómo es un presidente accesible. Aquellos presidentes que heredaban de Trujillo aquel endioseamiento o aquella ceremonia, aquella pomposidad. El presidente Abinader no es eso. El presidente Abinader, cualquiera chatea con él, cualquiera interactúa con él, cualquiera se reúne con él, cualquiera puede aportarle a su gobierno, puede aportarle ideas, puede aportarle trabajo. Mi querido Yayo, antes de finalizar contigo, podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés de todos nosotros, de tu querido pueblo, que es nuestro pueblo dominicano. Pero tantos PRMistas que se sienten contentos, tú viajando al interior, a escucharlo, a trabajar con ellos, a promover el trabajo político que están haciendo. ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, parte de nuestra labor, que la hago exclusivamente los fines de semana, por todo el trabajo que tenemos en la semana, es tratar de ver cómo generamos la mayor armonía, la mayor unidad, el mejor trabajo de los candidatos de nuestra organización, alcaldes, a senadores, a diputados, a regidores, a distritos municipales, puesto que ya el gobierno no se trata de un solo hombre o de una sola mujer o de un solo gesto, sino que tenemos que tener una organización fuerte que defienda las cosas difíciles que tenemos que hacer. Porque gobernar, don Guillermo, no es un jardín de flores. Así es. Gobernar no es un desfile. Gobernar es conciliar intereses para lograr objetivos. Y eso requiere de una organización política robusta, armoniosa, decidida a respaldar su liderazgo, que en este momento lo encabeza y lo dirige Luis Abinader Corona. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Estuvimos en Santiago, estuvimos en San Cristóbal, estuvimos en Higüey, solamente en estos últimos días. Mi querido Yayo, qué bueno tenerte, pero ahora tú tienes la oportunidad de despedirte de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Agromundo. Bueno, lo primero, don Guillermo, es que muchísimas gracias por la oportunidad y decirle a nuestros conciudadanos, a nuestros dominicanas y dominicanos, estamos en un momento fundamental del relanzamiento de la economía mundial y la República Dominicana no se puede quedar atrás. Este es el momento de creer en nosotros, de creer en el optimismo, de creer en que somos un gran país, somos el país de las letras de Pedro Mir, de los dominicanos que conquistan las ciudades del mundo a la que llegan. Somos el país de una resiliencia económica determinante y somos un país que tiene hoy en día un presidente y un gobierno que está puesto en la marcha correcta de la historia. Abracemos esta oportunidad, vamos a seguir por el sendero en el que estamos y yo creo sinceramente que cuando miremos hacia atrás, que estemos todos ya un poco más avanzados en edad, nos sentiremos muy orgullosos de lo que sucedió en la República Dominicana en los años 2020 y adelante, que yo creo que hasta el 2028 vamos a tener al presidente de la República, Luis Abinader, dirigiendo los destinos de este país. Mi querido Yayo, igual que tú, un funcionario transparente y un político que representa la generación joven del nuevo liderazgo político del país, que no renuncia al optimismo, nosotros tampoco. Nosotros somos optimistas,
Creemos en el presente y creemos en el porvenir a corto y mediano plazo con el presidente Luis Abinader, contribuyendo y continuando aportándole un mejoramiento de la calidad de vida a todos los dominicanos. A ti te damos las gracias y te decimos que continúe trabajando precisamente, apoyando a tus PRMistas, a nuestras compañeras y compañeros y también a todos los dominicanos de cualquier color político, en democracia y en libertad, como tú lo haces. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Eduardo San Lobatón, nuestro querido Yayo Lobatón, como le dicen todo nuestro querido pueblo dominicano, mucha gente, quien ha sido nuestro primer personaje de la semana y quien ha analizado la política y el comportamiento aduanal en sus manos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Alfredo Pacheco, presidente de nuestra Cámara de Diputados. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP.